Bienvenido, bienvenidas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Amigo, un favorcito. No sé si me puedes activar. Ah, ya está, la pantallita. Gracias. Gracias, Juan, lo máximo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, chicos? Bienvenido, bienvenida a la clase del día de hoy. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras, estimado? Y espero que te encuentres muy bien. Claro, yo espero sinceramente que te encuentres muy bien, estimado, muy bien. Que todo esté claro, a tono, ¿verdad? Por supuesto. Como se trate, ¿no es cierto? Claro, claro. ¿Cómo estás? ¿Bien? Me imagino que sí. Todo está muy bien, ¿no? Está perfecto. Ahí está, estimado. Qué bien, qué bien. Vamos a hablar de las doctrinas. Vamos a hablar el día de hoy de las doctrinas económicas. ¿No? Vamos a hablar el día de hoy de las doctrinas económicas, ¿no? De que es interesante, de que es importante el tema de doctrinas económicas, ¿no? Siempre, siempre es importante el tema de las doctrinas económicas. Por supuesto que sí. Vamos a ver acá la historia del pensamiento económico. Claro, la historia del pensamiento económico, ¿no? Claro, la historia del pensamiento económico, ¿no? Probablemente si alguien quiere recordar un poquito la historia con sus abuelitos, ¿no? Si alguien quiere recordar ahí, profe, un poquito la historia, quiero recordar con mi abuelito, ¿no? Uno antes recurría el álbum de las fotos, ¿no? Ahí está el álbum de fotos, ¿no? Uno recurría, ¿no? Claro. Recurría al álbum de las fotos, ¿no? Sí, ahí está. Recurría claramente, ¿no? Así es. Claro. Recurría a las fotos, ¿sí o no? Claro. Recurría a las fotos. Ujú. ¿No? Y ahí aparecía, ¿no? Claro. Y ahí aparecía, pues, ¿no es cierto? Claro. Y ahí aparecía claramente, ¿no? Sí, ¿te das cuenta? Claro, ahí aparecía este, este detalle, ¿no? Claro, aparecía este detallito, ¿no? Claro, ahí aparecía este detallito. Vamos a ver acá de la evolución histórica, ¿no? La evolución histórica, ¿no? Vamos a ir a la edad antigua, ¿no? Vamos a ir a la edad antigua. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver ahí claramente a la edad antigua, ¿no es cierto? Vamos a recorrer a la edad antigua, ¿no? Ahí está. Sí, dame un minuto, por favor. Aquí tenemos entonces a la escuela antigua y ahí vamos a ver aquí a un personaje importante que es Platón. Claro, un personaje que es muy importante. Ahí estamos hablando de Platón, ¿no? De Platón. ¿Quién habla plantea la idea de un estado ideal? Está planteando la idea de un estado que es ideal, ¿no? Claro, un estado que es ideal, ¿no? Que para todos, ¿no? Pero que este estado ideal va a estar compuesto por gobernantes, por guerreros, ¿no? Va a estar conformado por artesanos, ¿no? Ahí hay una distribución, hay una clasificación, ¿no? Hay una clasificación, gobernantes, guerreros, artesanos, ¿no? ¿Te das cuenta? Y un detalle más que también se está mencionando aquí, ¿no? Que se menciona y que debemos tomar en cuenta acá es
Claro, que debemos siempre, siempre tomar en cuenta la especialización de la división del trabajo, ¿no? La especialización en la división del trabajo, ¿no? La especialización en la división del trabajo, ¿no? Es decir, realizar una tarea sencilla, ¿no? La realización de una tarea sencilla, ¿no es cierto? Esta realización de una tarea sencilla, pero que genere la mayor cantidad de rendimiento, ¿no? La mayor cantidad de rendimiento. Ujú, claro, ¿no? La mayor cantidad de rendimiento. Puntualmente, ¿no es cierto? Entonces, esta actividad tiene que ver con la producción, tiene que ver con la productividad, tiene que ver con la producción y tiene que ver con la productividad. Exactamente, ¿no? También ellos consideran que el hecho de que una persona forme una empresa, ¿no? Que pueda formar su empresa, sí es interesante. No, pero que la ganancia, o sea, la ganancia me refiero al lucro que se puede obtener, esta ganancia, este lucro que se puede obtener, ¿no? Y así como el interés, o sea, el préstamo que la persona le pueden dar, así como el préstamo que a la persona le pueden dar, se puede catalogar como un mal necesario. Para muchos de ellos, esto simplemente es un mal necesario, ¿no? Es simplemente un mal necesario, ¿no? No es catalogado como tal, ¿no? Como un mal necesario, ¿no? Que sí, pues está ahí, es un mal necesario, ¿no? Que debe ser tomado en cuenta, ¿no? Claro, debe ser tomado en cuenta con claridad, ¿no? De aquí, entonces, ¿no? Era un mal necesario, sí, no lo consideraba, no era perfecto, no es perfecto, pero que de todas maneras tenía que haber un determinado incentivo, ¿no? Tiene que haber de todas maneras un determinado incentivo. Por eso que lo considera como un mal necesario, ¿no? Ahí está, ¿ves? Ahí está. Mira, Aristóteles. ¿Habías escuchado hablar de Aristóteles alguna vez o no? Ahí está. ¿Sí? Sí, es el padre de la economía empírica. Es el padre de la economía empírica. ¿No? Si bien él no acepta el estado ideal, no acepta el estado ideal de su maestro Platón, no lo considera conveniente, ¿no? Entonces, él afirma, tiene algunas precisiones Aristóteles, ¿no? La primera es que la propiedad privada promueve la eficiencia económica, ¿no? La propiedad privada promueve la eficiencia económica, ¿no? Lo va a promover, ¿no? Va a promover la eficiencia económica, ¿no? Se puede ser más eficiente, se puede dar un mejor uso de los recursos, ¿no? Bajo esta mirada, por supuesto. Bajo esta mirada puede haber un mejor uso de los recursos, innegablemente, ¿no? Un mejor uso de los recursos, ¿no? Y también nosotros podemos mencionar acá que habla del intercambio de los bienes como un mecanismo natural. Él estaba a favor, ¿no? Claro, él estaba a favor de manera puntual, ¿no? Él estaba a favor de los medios, claro, del uso del dinero como medio de cambio, ¿no? Del uso del dinero como medio de cambio. Él estaba a favor de eso, ¿no? Del uso del dinero como medio de pago, ¿no? Medio de pago socialmente aceptado, ¿no? Es para poder proponerlo, ¿no? Medio de pago socialmente aceptado, ¿no? Así es. Y creo que también, pero estaba en contra de que el dinero se utilice para el incremento de riqueza, ¿no? Ahí sí él estaba en completo desacuerdo, ¿no? Que se use el dinero para este tipo de cosas, ¿no? Ahí sí no estaba en conformidad, ¿no? No estaba conforme, ¿no? Claro, no estaba conforme, ¿no? Así es. Ujú.
También estamos hablando de que Aristóteles consideraba que los esclavos, por ejemplo, en un aspecto polémico, los esclavos eran herramientas vivas, ¿no? Los esclavos eran herramientas vivas, ¿no? Sí, herramientas vivas porque experimentaban, por ejemplo, experimentaban dolor. Claro, experimentaban dolor. A eso se refiere, ¿no? Experimentaban dolor, ¿no? Otro detalle importante, ya en la Edad Media, acá hay una influencia bastante notoria de la iglesia, bastante notoria de la iglesia, ¿no? Claro, acá hay una cuestión así ya recontra, así establecida, ¿no? Claro. Entonces, aquí la tierra se encontraba, como lo estamos viendo aquí, la tierra se encontraba eh, puntualmente, ¿no? En mano de reyes y señores, existía la burguesía. El poder era hereditario. Habían personas que habían nacido para matar y otras para obedecer. ¿Te das cuenta? Claro. Había personas que habían nacido para mandar y otras sencillamente para obedecer. Otras para obedecer. ¿Te das cuenta? Así es. No, 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 lo que pasa que, ahora, muy buena pregunta, María. La edad media es relevante para estudiar la forma del pensamiento por la influencia de la iglesia también. El hombre medieval no estaba interesado en el intercambio, sino en las condiciones que se daba el intercambio, ¿no? Las condiciones, ¿no? Que se estaba dando el intercambio, ¿no? Estas condiciones que se estaban generando a partir de, ¿no? Ujú. Claro, ¿no? También consideraban el interés, ¿no? De alguna manera, hasta cierta parte lo consideraban justo porque la persona dejaba de usar su dinero bajo determinado riesgo para que le paguen a futuro. Entonces dijeron, bueno, si hay riesgo y la persona deja de usar su dinero, bueno, pues sí hay interés. Pero, ¿qué sucede cuando la persona ya se aprovecha? Ahí es otra cosa. Ya la persona se está aprovechando. Ahí, cuando la persona ya se aprovecha, profe, no, pues ya ahí ya la cosa cambia, pues, profesor. Si la persona se está aprovechando, mm, claro, si la persona se aprovecha y ahora está utilizando como un medio para obtener ganancia, eso ya se denomina usura. Y la usura es el interés desmedido. Exactamente, es el interés desmedido, ¿no? El máximo representante es Santo Tomás de Aquino. Acá lo que se planteaba era el uso de un escenario ganar-ganar, ¿no? Un escenario ganar-ganar. ¿Te das cuenta de lo que se estaba planteando acá? Un escenario ganar-ganar. Y pasamos a los mercantilistas. ¿Habías escuchado hablar de los mercantilistas o no? Primera vez que habías escuchado. ¿O ya habías escuchado de los mercantilistas? Bueno, ocuparon gran parte de la historia del siglo XV hacia el siglo XVIII. Sí, desde el siglo XV hasta el siglo XVIII. ¿Te das cuenta? Ahí está. Muy bien. Entonces, aquí la riqueza proviene de la acumulación de metales preciosos, oro y plata, ¿no? La acumulación de metales preciosos, el oro y la plata. Ellos se mostraban a favor de la intervención del Estado, ¿no? Claro, aquí hay algunos aspectos interesantes, ¿no? Por eso implementaron una política proteccionista. Había una política proteccionista, había un monopolio comercial que ellos consideraban necesario, ¿no? Que ellos consideraban necesario. ¿Sí? Sí, para poder expandirse. También buscaban una balanza
comercial positiva, una balanza comercial favorable, una balanza comercial superavitaria. ¿Sí? Ya, ahora, ¿a qué se refiere eso, profesor, de la balanza comercial positiva, favorable o superavitaria? Esta era la diferencia, ¿no? La diferencia entre las exportaciones de bienes y las importaciones, ¿no? La diferencia entre las exportaciones de bienes y las importaciones de bienes, ¿no? La diferencia entre las exportaciones y las importaciones de bienes. ¿Te das cuenta? Importante. Ahí está. El mercantilismo, de alguna manera, aquí ocurre, su centro ocurre en tres lugares, ¿no? En Francia, ¿no? Claro, en Francia, colbertismo. En Alemania se le llamó cameralismo. Ya, y en España, bullonismo. En España, bullonismo, ¿no? En España, bullonismo. ¿Te das cuenta? Así es. Ahora, es una corriente que estaba a favor. ¿Cuál era la actividad económica por excelencia? Era el comercio exterior. El comercio exterior. Así es. Claro. El mercantilismo en Francia se le llamó colbertismo, en Alemania cameralismo y en España bullonismo, ¿no? Así es. En España se denominó bullonismo, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Tuvo las grandes concepciones. No, estos fueron los países donde más destacó. En los demás países simplemente mercantilismo. Sí. Entonces, vamos a ver un video resumen de lo que fue, pues, el mercantilismo para reforzar las ideas, ¿no? De lo que fue, pues, el mercantilismo como tal, ¿no? Cómo fue el mercantilismo como tal. Ya, a ver, ahí está. ¿Se ve? ¿Se escucha, chicos? Desde finales del siglo XV, los países más poderosos. Sí, se ve, se escucha, ¿no, chicos? Ok, gracias. Desde finales del siglo XV, los países más poderosos de Europa comenzaron a expandirse hacia otros continentes. Debido a esto, progresivamente, a lo largo del mundo, se fueron creando numerosas rutas comerciales que permitieron que los países de Europa establecieran relaciones comerciales con los territorios de América, África y Asia. De esta manera se fue formando una economía global. Gracias a esto, el comercio se convirtió en una de las actividades económicas más importantes, y además surgieron nuevas prácticas económicas que no existían en la época medieval. Estas nuevas prácticas económicas son conocidas por los historiadores con el nombre del mercantilismo. El mercantilismo fue una serie de ideas y tendencias económicas que predominaron en Europa durante los siglos XVI y XVII. Estas ideas sostenían que lo más importante para el crecimiento de los estados era la acumulación de metales preciosos como el oro y la plata. Y es que los mercantilistas pensaban que acumular metales preciosos ayudaría a que los estados obtuvieran más riqueza y poder. Según ellos, para favorecer esta acumulación, lo más deseable era tener una balanza comercial favorable. Esto significa que los productos que un estado exportaba debían ser de mayor valor que los productos que importaba.
No podemos olvidar que las ideas y las prácticas del mercantilismo fueron muy influenciadas por las grandes cantidades de oro y plata que llegaron a Europa luego de la conquista del continente americano. La principal característica del mercantilismo fue, como ya les mencioné, la acumulación de oro y plata, pues los mercantilistas creían que de esto dependía el crecimiento y la prosperidad de una nación. El mercantilismo también se caracterizó por defender la intervención del Estado en la economía. Los mercantilistas estaban convencidos de que el Estado debía regular algunos aspectos de la economía para proteger los intereses de la nación. El Estado, con la intención de promover las exportaciones, debía estimular y proteger a las industrias exportadoras y al comercio. Esto lo hacían cediéndoles monopolios comerciales, impulsando la inversión en nuevas industrias mediante subsidios, importando artesanos extranjeros y mejorando los sistemas de transporte con la construcción de carreteras, puentes y canales. Además, el Estado le imponía altos impuestos a los productos extranjeros con el objetivo de promover el desarrollo de la industria local. Otra característica que distinguió al mercantilismo fue su defensa de la política colonial. Y es que los mercantilistas consideraban que las colonias eran muy valiosas como fuentes de materias primas y como mercados para los productos europeos. Uno de los máximos defensores de las prácticas mercantilistas fue el economista inglés Thomas Moon. Él pensaba que el comercio exterior era la única vía para que un reino tuviera todo lo necesario para satisfacer sus necesidades y acumular riquezas. Moon propuso aumentar las exportaciones y resaltó la importancia de tener una balanza comercial favorable, en la que las exportaciones superasen a las importaciones. Otro destacado defensor del mercantilismo fue el político francés Jean-Baptiste Colbert, quien era uno de los principales ministros del rey de Francia, Luis XIV. Colbert propuso acumular metales preciosos, restringir las importaciones y promover el consumo interno y la venta de productos locales en el exterior. Según él, estas medidas ayudarían al Estado a acumular riqueza para financiar sus gastos y promover el crecimiento de la industria nacional. Finalmente, las prácticas del mercantilismo fueron perdiendo relevancia durante el siglo XVIII, cuando las ideas y las nuevas prácticas económicas del liberalismo se expandieron rápidamente por Europa. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos. Ahí está. Claro, por lo general, ¿no? Porque no era la única manera, te cuento. Ellos deseaban que la riqueza provenía de los metales preciosos, pero no te date cuenta que estamos hablando de la exportación, claro, ¿no? Que ellos también obtenían dinero por eso, lado. Ujú. Sí, sí, sí. ¿Qué te parece el video? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Cuéntame un poquito, ¿sí? Cuéntame un poquito. Ahí está, muy bien. Ahí está, dame un minutito, ¿sí? Bueno, ¿no? Ahí te lo voy a pasar, ¿ya? Ahí está, ¿sí? Un videíto bonito para trabajar despacio, a buen ritmo, claro, ¿no? Sí, 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 recursito. Voy a colocar acá, chicos, te cuento, ¿ya? Voy a colocar acá, ahí está. Voy a colocar aquí, ahí está. Ya está. Ahí está, muy bien. Entonces, ya está, ¿ves? Excelente, ¿no? Claro, muy bien. Ahí está. La escuela fisiocrática, ¿sí? Un minutito.
Muy bien, ahí está. En la escuela fisiocrática, la palabra fisiocracia significa gobierno de la naturaleza. Gobierno de la naturaleza. Significa gobierno de la naturaleza. ¿Te das cuenta? Gobierno de la naturaleza. Ahí está, gobierno de la naturaleza. ¿Sí? Importante, ¿no? Gobierno de la naturaleza. ¿Te das cuenta? Gobierno de la naturaleza. Aquí la principal actividad era, ¿no? Como estamos viendo acá, era la agricultura, ¿no? La explotación de la tierra, ¿no? La explotación de la tierra, ¿no? Claramente, ¿no? La explotación de la tierra. Ujú. ¿Te das cuenta? Ahí está. Ahora, se mostraban a favor de la libertad económica. Ellos decían que no debería haber barreras ni restricciones para el ingreso y salida del mercado, ¿no? Para el ingreso y la salida del mercado. ¿Te das cuenta? Para el ingreso y la salida del mercado, ¿no? Entonces acá cuando hablamos de la escuela fisiocrática, se combina, claro, aquí en la escuela fisiocrática sobre todo hay un factor que es el preponderante, que es la naturaleza, ¿no? La agricultura, ¿no? Para ellos existía lo que se conoce como el producto neto, que era la diferencia entre lo producido y lo gastado. Lo producido y lo gastado. Lo producido y lo gastado, ¿no? ¿Te das cuenta? Lo producido y lo gastado. Sí, ahí está. Lo producido y lo gastado, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Es importante, ¿no? Claro, lo producido y lo gastado, ¿no? Ahí está. Hay una diferencia, ¿no? Así es. Hay una frase interesante que dice, dejar hacer, dejar pasar, que el mundo camina solo. Y esta es una frase de Vincent Gurney. Es una frase de Vincent Gurney. ¿Te das cuenta? Así es, la frase de Vincent Gurney. Claro, que está haciendo referencia a la libertad económica. Que está haciendo referencia, así es, a la libertad económica. Ahí está. Muy bien. Consideraba que ellos consideran que el Estado no debería de intervenir en la economía. No debería, en absoluto, ¿no? No debería, ¿no? Así es, el Estado no debería intervenir en la economía, ¿no? Porque había un orden natural, el orden de la naturaleza, el orden de la naturaleza. Ahí está, ¿no? Ahora, detalles que es interesante también es que aquí el representante era Franco Skeznay, ¿no? Franco Skeznay planteaba de manera puntual, ¿no? Franco Skeznay planteaba de muchas cosas, ¿no? ¿No? Por ejemplo, él consideraba que el orden natural, el gobierno de la naturaleza, el trabajo de cada actividad económica como la agricultura, si se le ponía cierta organización, ciertas técnicas, el trabajador adecuado, el cuidado adecuado, podía ser una actividad absolutamente rentable, ¿no? Y en este caso, donde es una de las actividades que más se recuerda, ¿no? La vida puntual, ¿no? El máximo representante hay varios, ¿no? Colbert, Franco Colbert, por ejemplo, Thomas Moon. Y el máximo representante de esta escuela es Franco Skeznay, ¿no? O sea, el máximo representante, ya que me estás preguntando. Ahí está, cuando hablamos de la fisiocracia, ahí está. Cuando hablamos de la fisiocracia es Francois Skeznay.
Francois Quesnay. Francos Quesnay. Que estamos hablando de la tabla económica. La tabla económica. Francos Quesnay, la tabla económica. La tabla económica. ¿Estamos de acuerdo? El máximo representante de la tabla económica, ¿no? El máximo representante. Francos Quesnay, la tabla económica, ¿sí? Claro, Colbert, claro. Acá está, mira, ven. Vamos, ¿quieres poner? Vamos a poner sobre todo dos, ¿no? Sobre todo dos, ¿no? Vamos a poner acá, no hay problema. Se coloca acá. Máximos representantes. Representantes, máximos representantes. Colbert. Thomas Moon, que son los más destacados, ¿no? Los más destacados. ¿Sí? Ahí está, ya está, ¿sí? Ya. Ahora voy a proponerles acá el video del resumen. Ya, un video resumen acerca de lo que fue la escuela fisiocrática. La escuela fisiocrática, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Voy a poner acá la escuela fisiocrática. La fisiócrata fue una teoría económica desarrollada por economistas franceses de mediados del siglo XVIII que afirmaba que las reglas de la economía venían dadas por las leyes de la naturaleza y que la tierra era la única fuente de riqueza por la cual un país podía desarrollarse. Por ello, la escuela fisiócrata defendía un desarrollo de Francia por medio de la explotación de la agricultura. Esta escuela es conocida como la precursora de las ciencias económicas, ya que fueron los primeros en generar una teoría a partir de observar los fenómenos económicos, que hasta ahora solo se habían discutido de forma puramente filosófica. Origen de la escuela fisiócrata. La escuela fisiócrata se originó en Francia durante el siglo XVIII como respuesta a la teoría intervencionista del mercantilismo. Fue fundada por el físico francés François Quesnay, quien junto a sus seguidores, los llamados fisiócratas, afirmaba que la intervención de políticas mercantiles en la economía no había hecho más que dañar a las naciones. Por ello, se rebelaron contra estas, defendiendo que las leyes económicas debían de estar alineadas con las leyes humanas. Esta corriente de pensamiento derivó de la era de la Ilustración y sus características defendían el orden de la naturaleza, el laissez-faire, la propiedad privada, los rendimientos decrecientes y la inversión de capital, entre otros aspectos. Características de la fisiocracia. Una reacción contra el mercantilismo. La fisiocracia supuso una reacción contra el mercantilismo y sus principios. Los defensores de la fisiocracia pensaban que el mercantilismo y por tanto la intervención del Estado en la economía era perjudicial para el desarrollo de las naciones. Contra el comercio exterior y a favor de la libertad e industria. Mientras que los mercantilistas estaban a favor de aumentar las exportaciones y reducir las importaciones, los fisiócratas estaban en contra del comercio exterior. Por otra parte, los mercantilistas buscaban la regulación de la industria y el comercio, mientras que los fisiócratas apoyaban la libertad de industria y comercio, desarrollo de la agricultura y la tierra como riqueza. Los fisiócratas tenían como objetivo el desarrollo de la agricultura y veían la tierra como la única fuente de riqueza, trabajo productivo como fuente de riqueza. Para los fisiócratas, el trabajo productivo es la fuente de riqueza de una nación. Al contrario, el mercantilismo se centraba en la acumulación de oro y en la balanza comercial. Orden natural. Los fisiócratas creían que existía un orden natural que permitía a los humanos vivir juntos sin perder sus libertades. El término se originó en China, país que Quesnay conocía y en el que estaba enormemente interesado.
Incluso llegó a escribir varios libros sobre la sociedad y la política china. Los chinos creían que solo podía haber un buen gobierno si existía una perfecta armonía entre el camino del hombre y el camino de la naturaleza. Por lo tanto, se aprecia claramente la gran influencia china que tuvo esta teoría económica. Individualismo y laissez-faire. La escuela fisiócrata, y en especial Turgot, creían que la motivación para que todas las partes integrantes de una economía funcionasen era el interés propio. Cada individuo decidía qué objetivos perseguía en la vida y qué trabajo le proveería de los mismos. Aunque hay gente que trabajaría por el beneficio de otros, trabajarán más duro si es por el beneficio propio. El término laissez-faire fue popularizado por Vincent de Gournay, quien dijo haberlo adoptado de los escritos de Quesnay sobre China, propiedad privada. Nada de los supuestos anteriores funcionaría si no hubiese una fuerte legalidad favorable a la propiedad privada. Los fisiócratas veían esto como una parte fundamental junto con el individualismo que defendían. Rendimientos decrecientes. Turgot fue el primero en reconocer que si un producto crece, primero lo hará con un ratio creciente y después a un ratio decreciente hasta que alcance su máximo. Esto significaba que las ganancias productivas con el fin de hacer crecer a las naciones tenían un límite y, por lo tanto, la riqueza no era infinita. Inversión de capitales. Quesnay y Turgot reconocieron que los agricultores necesitaban capital para poder comenzar el proceso productivo y los dos proponían utilizar parte de los beneficios de cada año para incrementar la productividad. Defectos de la fisiocracia. Considerar como única actividad productiva la agricultura. El comercio y la industria son también productivos e importantes para la economía. Ausencia de alguna referencia al valor. Apoyaban una completa libertad en la industria y el comercio, aunque esto no es aconsejable. Contribuciones de la fisiocracia a la economía. A pesar de sus defectos, los fisiócratas realizaron importantes contribuciones al pensamiento económico. Dar importancia al desarrollo económico y ver la agricultura como importante para la formación de capital. Fueron la primera escuela económica en analizar el capital y su formación. Aplicaron métodos científicos a la economía. Representantes de la fisiocracia. François Quesnay, 1694-1774. Quesnay fue un economista y físico francés, fundador de la escuela fisiócrata mediante su obra Tableau économique, publicada en 1758. Este libro fue uno de los primeros intentos, si no el primero, de tratar de describir el funcionamiento de la economía de manera analítica. Es por ello que es una de las primeras contribuciones importantes al pensamiento económico, que luego sería continuado por los teoristas clásicos como Adam Smith y David Ricardo. Henri Jacques Turgot, 1727-1781. Político y economista francés, Turgot es conocido como uno de los primeros defensores del liberalismo económico. Además, fue el primero en formular la ley de los rendimientos marginales decrecientes en la agricultura. Su obra más conocida fue Réflexions sur la formation et la distribution des richesses. Fue publicada en 1766 y en esta obra Turgot desarrollaba la teoría de Quesnay de que la tierra es la única fuente de riqueza. Turgot también dividía a la sociedad en tres clases: la clase agricultora o productora, la clase asalariada, subprimier, o artesana, y la clase dueña de las tierras, disponible. Además, desarrollaba una notable teoría de los intereses. Pierre Samuel Dupont de Nemours, 1739-1817. Otro conocido fisiócrata fue Pierre Dupont, un economista, oficial de gobierno y escritor francés, fiel seguidor de Quesnay. Mantuvo una relación muy estrecha con él. Pierre Dupont escribió varios libros como La fisiocracia. También publicó sus memorias en 1767 con el nombre Fisiocracia o Constitución Natural del Gobierno más ventajoso para el género humano. También mantuvo una relación cercana con Turgot.
gracias a quien obtuvo importantes cargos de economista y fue uno de los redactores del Tratado de Versalles. Jacques-Claude Marie Vincent de Gournay, 1712-1759. Vincent de Gournay fue un economista e intendente de comercio francés, a quien se le atribuye la frase «laissez-faire, laissez-passer», toda una declaración de intenciones de la escuela fisiócrata. Fue profesor de Turgot en materia económica y uno de los líderes de la fisiocracia junto con Quesnay. Pierre-Paul Mercier de la Rivière, 1720-1793. De la Rivière fue un administrador francés muy adherido a la ideología fisiócrata de Quesnay. Su obra más conocida es El orden natural y esencial de las sociedades políticas de 1767, considerada por muchos como... Como te puedes haber dado cuenta, la fisiocracia, mira, la fisiocracia tiene un componente de ideas, ¿no? Cuando hablamos de la fisiocracia, el uso de la libertad, ¿no? Hay quienes que consideran, como te has dado cuenta, no todos consideran que debería haber libertad. Por ejemplo, los mercantilistas consideraban que no. Pero los fisiócratas, que son los que se oponen a esta idea, ¿m? Y acá vamos a hablar acá de la fisiocracia. Ahí está, ¿no? De la fisiocracia, y tenemos aquí. Claro, el hombre mercantilista consideraba que el éxito depende del Estado, de la intervención del Estado. Claro, el mercantilista cree que su éxito depende del Estado. El fisiócrata, ¿quién te dice? El fisiócrata dice, no, el éxito depende de mío. Es mi responsabilidad. Yo me tengo que adaptar a ese orden natural para tener éxito. Son dos hombres diferentes. Son dos hombres diferentes. El mercantilista no, es claro. Ah, claro. Se acercaron. Pues, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, sin duda. Tiene valor, claro, claro que sí. Sí, 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 claro que sí. Es una cuestión más individual, ¿no? Ahora, pero vamos a ver ahora la escuela. ¿Qué escuela crees que continúa? A ver, ¿qué escuela crees que continúa? A ver, a ver, a ver, anímate, anímate, anímate. ¿Qué escuela crees que continúa? La escuela clásica, ¿no? La escuela clásica o liberal, ¿no? Siglo XVIII, ¿no? Esto ocurre en la en la revolución industrial, ¿no? Con la independencia de Estados Unidos, ¿no? ¿Te das cuenta? Claro, ¿no? La riqueza de un país se encuentra en el mayor aprovechamiento del factor trabajo, ¿no? El mayor aprovechamiento del factor trabajo. Este es importante, sin duda, por supuesto que es importante, ¿no? Porque el mercado es el mejor asignador de recursos, ¿no? Claro, el mercado es el mejor asignador de recursos. Estamos hablando de una autorregulación del mercado, ¿no? Al igual, en algo que sí coincidía el fisiócrata con el clásico era la libertad económica, ¿no? Que no deberían haber barreras, no deberían haber ningún tipo de barrera ni de restricción hacia el mercado. Claro, ningún tipo de barrera. Puede ser, ellos decían que se debe entrar y salir del mercado cuando se considere conveniente, ¿no? Se considere conveniente, claramente, ¿no? Cuando se va a considerar de manera conveniente, ¿no? Ahí está, ¿ves? Sí, interesante, ¿verdad? Claro, ¿no? Ahora, para los clásicos, también ellos consideraban que no, el Estado no debería de intervenir en la economía. El Estado no debe de intervenir en la economía. ¿Te das cuenta? Interesante, ¿no? Siempre, siempre, claro, y la riqueza proviene, ¿de dónde proviene la riqueza? Ahí está. ¿De dónde proviene la riqueza? Ah, ¿de dónde viene, profe? De dónde proviene? Así es. ¿De dónde va a provenir? De la división y especialización de trabajo, ¿no? La división
y la especialización del trabajo, ¿no? Se puede distinguir entre valor de uso y valor de cambio, sin ningún problema. Se puede distinguir entre valor de uso y valor de cambio. Y bueno, sus representantes, fundamentalmente Adam Smith, David Ricardo, ¿no? Los que más destacan, ¿no? Aquí aparece lo que se conoce como la mano invisible, ¿no? O sea, la búsqueda del interés particular genera el bienestar general, ¿no? El empresario buscando ganancias, la persona que busca trabajo, el Estado recaudando, y todos ellos, a pesar de tener un interés por sí mismo, entre ellos terminan generando un bienestar general, ¿no? Otro detalle de los clásicos es que el precio de los factores productivos se determina mediante la oferta y la demanda, ¿no? La ley básicamente, ¿no? Entonces, no debería el Estado intervenir en la economía, por lo que ellos consideran que el Estado debería, ¿no? Claro, el Estado no debería intervenir porque consideran que la libertad sí es una condición necesaria y suficiente para poder generar riqueza, ¿no? De lo que se trata es generar confianza, que las personas inviertan, que se generen procesos productivos, que venga la creación de bienes y servicios, ¿no? Obviamente estamos hablando acá de las ideas principales de la escuela clásica. Ahí está. Claro, acá están. Los representantes, acá están. Acá están los representantes. Voy a ponerlo de repente, no se ve, ¿no? Ahí está. Listo. Adam Smith y David Ricardo, ¿no? No, todo bien, estimado, no se preocupe, no se preocupe. Todo bien, todo bien. Ya, entonces, se da cuenta de la escuela clásica, ¿no? Entonces, vamos a ver acá, ¿no? De la escuela clásica, nuestro videito ahí, resumen de la escuela clásica, ¿no? De la escuela clásica, ¿no? Ahí está, ¿ves? La escuela clásica. La escuela clásica, ¿no? Claro, ¿qué se debe? La escuela clásica, ¿no? Mira, le estoy dando mayor peso a la escuela fisiocrática y clásica porque es donde más viene, donde más pregunta la universidad. ¿Ya, chicos? Ahí donde más viene, donde más pregunta la universidad. ¿Sí? Ya, vamos a darle aquí. No se preocupe, vamos a darle, ¿ya? De pensamiento económico que se originó a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, adoptada por las democracias occidentales. Se centraba en el crecimiento y la libertad económica, defendiendo la idea del dejar hacer y la creencia en la libre competencia. Fue incorporada como principal estándar por el economista Adam Smith, de quien muchos se refieren como el padre de la economía. La economía clásica rechaza la idea que el gobierno intervenga en el mercado. La teoría dice que los mercados resolverán eventualmente cualquier problema. Los economistas clásicos estaban en gran parte a favor del libre comercio. Lo que hace que estas ideas sean clásicas no es por la época de la que provienen, sino por su propia naturaleza. Son principios clásicos porque son tan básicos y fundamentales que son atemporales. En este momento, los economistas clásicos argumentaban que la gente producía naturalmente las cosas que otros querían de la manera más eficiente posible, siempre que tuvieran el entorno adecuado: impuestos bajos, mercados libres, protección de la propiedad privada y un ambiente de precios estables. Origen. Antes del surgimiento de la economía clásica, la mayoría de las economías estaban bajo el control de algún tipo de monarca. Bajo estos sistemas, la economía estaba estrictamente controlada por el Estado, razón por la cual se les conocía como sistemas de mando y control. Si el rey decidía aumentar sus impuestos, no había nadie que pudiera quejarse realmente. La economía clásica es lo opuesto a los sistemas de mando y control, estando asociada plenamente con la libertad. Revolución industrial. La economía clásica se desarrolló poco después del nacimiento de la Revolución Industrial y del capitalismo occidental. Los economistas clásicos brindaron los mejores intentos iniciales de explicar el funcionamiento interno del capitalismo.
Los economistas clásicos desarrollaron muchas de las teorías económicas fundamentales, como las del valor, distribución, oferta y demanda. Casi todos rechazaban la interferencia del gobierno en los intercambios del mercado, prefiriendo una estrategia de mercado más flexible, conocida como laissez-faire. Punto de comienzo. En general, se cree que el libro La riqueza de las naciones de Adam Smith, publicado en 1776, marcó el comienzo de la economía clásica. El argumento subyacente en el libro de Smith era que la renta nacional era la base para calcular su riqueza y no el oro guardado en las bóvedas. Esta renta se basaba en el trabajo de sus habitantes, coordinada eficientemente por la división del trabajo y el uso de las reservas de capital. Los economistas clásicos no tenían unidad en sus puntos de vista ni en su comprensión del mercado, aunque en la mayor parte de la literatura clásica había temas comunes. La mayoría de ellos favorecía la libertad de mercado y la libre competencia entre trabajadores y empresas. Querían apartarse de las estructuras sociales basadas en clases, apoyando en su lugar las meritocracias. Características de la economía clásica. Libertad. La libertad constituye el fundamento principal de los principios económicos clásicos. Cuando las personas y los mercados no se encuentran cohibidos por las costosas intervenciones gubernamentales, ellos avanzan, y cuando lo hacen, también prosperan las naciones. Causa del desempleo. Los economistas clásicos sostienen que el desempleo es causado por factores que tienen que ver con la oferta, ya sea por el salario real, fricciones y otros factores estructurales. No le dan importancia al papel que pudiera tener una demanda deficiente como causa del desempleo. Oferta agregada a largo plazo. La economía clásica considera que la oferta agregada a largo plazo no es elástica. Propone que el Producto Interno Bruto viene definido por diferentes factores que forman parte de la oferta, tales como el nivel de capital y de inversión, la productividad del trabajo, entre otros. Los economistas clásicos sugieren que un incremento en la demanda agregada mayor que la oferta solo causará inflación y no aumentará el PIB real. Salarios y precios. En la teoría clásica que asume que los salarios y los precios son flexibles para que los mercados sean eficientes a largo plazo. Por ejemplo, si hubiera un desplome en la demanda agregada, esta caída en la demanda provocaría en el modelo clásico una caída de los salarios. Esta reducción de los salarios garantizaría poder mantener el pleno empleo. Política monetaria. Aquí lo voy a cortar para que se pueda ver. Algo muy interesante de la escuela clásica, del pensamiento clásico, ¿no? Pero después de la escuela clásica, ¿quién sigue, chicos? Después de la escuela clásica, ¿quién sigue después de la escuela clásica? La escuela socialista. Claro, la escuela socialista, ¿no? La escuela socialista. De ahí podemos darnos cuenta, ¿no? Bueno, Marx, que es el máximo representante cuya obra es El Capital, él nos habla de, por ejemplo, de las clases sociales, ¿no? La lucha de las clases sociales, ¿no? Y las clases sociales, lo que hace Marx, usa la dialéctica de Hegel para estudiar al capitalismo. Y estamos hablando de la burguesía y el proletariado, ¿no? La burguesía y el proletariado, ¿no? La burguesía y el proletariado, ¿no? Ahí está, de manera concreta, ¿no? La burguesía y el proletariado. La burguesía, los empresarios, los dueños de los medios de producción, y el proletariado, las personas que trabajan en los medios de producción, ¿no? Claro, ¿no? Estamos hablando de diferentes detalles aquí, ¿no? Claramente.
Entonces, aquí aparecen algunos conceptos como la mercancía, ¿no? La mercancía, ¿no? Que es todo aquello que el hombre crea, ¿no? Todo aquello que el hombre crea, ¿no? Claramente. Todo ello, todo aquello que el hombre crea. Así es. Para, para ser intercambiado por dinero. Para ser intercambiado por dinero, ¿no? Todo aquello que el hombre crea para ser intercambiado por dinero. Ujú. Ahí está. ¿Sí? Aquí aparece lo que se llama la teoría del valor, que es lo que, en la cual coincide la escuela clásica y socialista, que es donde el trabajo, ¿no? El trabajo es importante, el trabajo del ser humano es importante para generar valor, ¿no? Así es, para generar valor. El trabajo de ellos es importante. Ujú. La plusvalía es el trabajo, el tiempo de trabajo no remunerado, ¿no? El tiempo de trabajo no remunerado. Entonces la plusvalía es la diferencia entre lo producido y lo remunerado. La diferencia entre lo producido y lo remunerado. ¿Sí? También aparecen algunos criterios como la acumulación originaria, ¿no? La acumulación originaria, que es la explotación del hombre por el hombre, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Cuando vinieron aquí, por ejemplo, los españoles, ¿no? Lo que hicieron fue simplemente, ¿no? Claro, ¿no? Explotar, simplemente, ¿no? Explotar la riqueza, ¿no? Exactamente, ¿no? Así es. ¿Estamos de acuerdo? Claro, ¿no? Sí, sí. Claro, la idea, ¿no? La idea, dame un minutito. Cuando planteamos de este tipo de cosas, ¿no? Siempre hay detalles para tomar en cuenta, ¿no? Ahora, la acumulación originaria, claro, es la explotación, o sea, cuando vinieron los españoles acá, ¿no? Cuando vinieron los españoles acá, tú decías, wow, profe, ¿a qué vinieron, no? Y vinieron a saquear, pues, ¿no? A saquear, exactamente, ¿no? Ahí está, ¿no? Vinieron los autores, ¿no? Claro, claro, vinieron, ¿no? Y los españoles vinieron y comenzaron a hacer lo que nosotros conocemos claramente, ¿no? Así es, ¿no? Pero bueno, el socialismo utópico, me estaban preguntando ahí, es algo ideal, es lo alcanzar, ¿no? Donde no existen, pues, clases sociales, ¿no? Claro, y el otro, claro, cuando me plantea acá el socialismo utópico, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y el científico es aquel que recoge el aporte teórico, ¿no? Así es el aporte teórico, claramente, es el aporte teórico, ¿no? Claramente, ¿no? Es el aporte teórico de las diferentes teorías del socialismo, ¿no? Ujú. Sí, ¿no? Claramente, ¿no? ¿Te das cuenta? Claro, sí, pues es importante. Siempre es importante destacar, ¿no? Ahora, aquí lo que también se logra destacar y ver, ¿no? Lo que se toca, lo que se ve, ¿no? Lo que se ve, lo que se plantea, ¿no? Cuando nosotros vemos esto, es que Marx hacía una crítica furibunda al capitalismo, ¿no? Así es. Claro, te das cuenta, es importante. Porque, por ejemplo, ¿no? Cuando usted ve, ¿no? Lo más cercano que nosotros tenemos como referencia, lo más cercano que nosotros tenemos como referencia, ah, es cuando vinieron los españoles aquí, ¿no? ¿Por qué crees que los españoles, muy buena pregunta, Sandy. Lo que sucede es que no hay una receta. Ante problemas diferentes, soluciones diferentes, ¿no? Un detalle que nosotros debemos tomar en cuenta siempre, claro, siempre nosotros debemos tomar en cuenta es por qué los españoles se portaron. ¿Por qué crees que los españoles se portaron así con los indígenas? ¿Por qué crees tú que es la lógica, no?
¿Por qué cree que los españoles se portaron así con los indígenas? ¿Cuál crees que se puede plantear, no? ¿Mm? Claro, ¿por qué se puede plantear, ¿no? ¿Te das cuenta? Sí. ¿Por qué crees que sí? Ah, ¿por qué? ¿Por qué no trataban bien a los indígenas? Claro, porque exactamente. Eso es acumulación originaria. Eso es acumulación originaria. ¿Te das cuenta o no? Eso es acumulación originaria. Eso es acumulación originaria. ¿Te das cuenta? Así es, ¿no? Eso es acumulación originaria. Eso es acumulación originaria, ¿no? Ahí está, ¿ves? Esto es acumulación originaria, ¿no? ¿Te das cuenta? Ese es importante. Sería la acumulación originaria, ¿no? Claro, ¿te das cuenta? Ahí está, esa acumulación originaria. Siempre se ha hecho el tema, ¿no? Pero la explotación del hombre por el hombre siempre ha estado presente, ¿no? Siempre, siempre ha estado presente. Ujú. Siempre está, ¿no? Así es. ¿Te das cuenta? Claramente, sí, sí. Así es. Así es. Claro, por supuesto. Así es. Así es. El detalle, ¿no? Sí, pues, o sea, al final siempre quedará, pues, ¿no? Claramente. Plusvalía no, la plusvalía es el trabajo no remunerado, pero te pongo, ¿no? Produce 100, te pagan 40. Si produce 100, si produce 100 y te pagan 40, la plusvalía es 60. La plusvalía es 60. Claro, ¿te das cuenta o no? Claro, claro. Hace visible la plusvalía, estimado. Hace visible. ¿Te acuerdas que te dije que que Hegel, Marx utiliza la dialéctica de Hegel y aparecen estas cosas? Por esa razón, en la Europa que él estudió, los empresarios tenían gran cantidad de riqueza y el trabajador sobrevivía. Con lo que le pagaban, sobrevivía. No había para más. Esa era la explicación, mi estimado. Así es. Esa era la explicación. Claro, esa era la explicación. Sí, estimado. Ok. Escuela neoclásica, ¿sí? Un minuto. La escuela neoclásica. La escuela neoclásica. Mira, 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 mira. La escuela neoclásica, ellos usaron la matemática. Mira, mira, mira. Usaron la matemática. Acá, ¿ves? Ellos usaron la matemática, ¿no? ¿Te das cuenta?
Usaron la matemática para así estudiar como herramienta, ¿no? Usaron la matemática como herramienta. Como herramienta de análisis, como herramienta de análisis económico. Y de esta forma producir conocimiento. Conocimiento. Así es. Y de esta forma producir conocimiento. Así es, ¿no? Ahí está, muy bien. Ahí está, de esta forma producir conocimiento. Aquí aparece, por ejemplo, la microeconomía. Aparece la microeconomía. Gracias. Así es. Así es. ¿Te das cuenta? Así es importante, ¿no? Por supuesto. Así es, ¿no? Así es, claramente, ¿no? Así es, estimado. Así es. Así es. La economía aparece la cuestión descriptiva, ¿no? Así es, aparece la microeconomía, la teoría de los precios. No aparece la utilidad marginal, se estudia la teoría de la demanda, la teoría de la oferta, aparece la ley de Gosen, ¿no? La microeconomía, ¿no? Importante, ¿no? A ver, aquí entonces, la escuela keynesiana, aquí sí le voy a dar un tipito, ¿sí? La escuela keynesiana, ya, porque si este también voy a utilizar este aquí para recoger conocimientos previos, ¿ya? ¿Te parece? Ya vamos aquí, para poder, trabajarlo, ¿no? Claramente, ¿no? Lo que fue ah, el keynesianismo, ¿no? Sí, pues, es sin duda, el keynesianismo, sin duda, siempre representó este tipo de cosas, ¿no? Siempre ha representado, ¿no? A ver, básicamente. Un economista del siglo XX que, como respuesta a la gran crisis del 29 y de ¿Se ve, se escucha, chicos? ¿Se ve, se escucha? Gracias, amigo. Muchas gracias. más fallos que encontró en la economía liberal, se propuso armar todo un cuerpo teórico que adecue el rumbo de la economía. Hay que tener en cuenta que Keynes no rompe con la teoría neoclásica o marginalista, sino que decide readaptarla, a pesar de tener que romper algunos postulados de esta. El mundo de aquel entonces, para Keynes, necesita readaptarse para no seguir hundiéndose económicamente. Luego de la crisis de Wall Street, el nivel de desempleo aumenta de manera sorprendente. Esto deja en evidencia que la economía, así como la planteaban los neoclásicos, con su equilibrio natural, nada tiene que ver con la realidad. Todo demostraba que eso no sucedía. El equilibrio es solo un caso especial para Keynes, pero no es general, no se aplica a la realidad. No existen fuerzas naturales que lleven a la economía a su lugar de equilibrio. A Keynes le interesa el tema del pleno empleo. En una economía liberal se puede llegar al equilibrio sin que esto signifique pleno empleo. El problema ahora, con el tema de la crisis del 29, es que hay un fuerte desempleo, pero no porque la gente no quiera trabajar, sino porque la economía no lo permite. En estas circunstancias, Keynes propone la intervención del Estado en la economía, hechos que los liberales no pueden concebir. Estas políticas intervencionistas están enfocadas en hacer crecer la demanda agregada. La demanda agregada vendría a ser algo así como la suma de bienes y servicios que todos los actores económicos están dispuestos a comprar a un determinado nivel de precios y en un determinado periodo de tiempo. Keynes da paso al estudio de la macroeconomía por sobre la microeconomía. Decía que en el largo plazo estamos todos muertos, lo que importa es el corto plazo. En recesión, la expectativa de ventas son bajas, entonces los empresarios no ven con buenos ojos la inversión, de hecho le huyen. Esto implica caída del empleo, del consumo y profundización de la recesión. De este modo, el Estado debería invertir, dinero en reactivar la economía, en hacer crecer la demanda agregada para que la economía vuelva a funcionar, podríamos decir.
En esos momentos de crisis, el sector privado no es capaz de hacer crecer la demanda, por lo que los trabajadores, por ejemplo, caen en el desempleo. Recordemos que para la teoría dominante no existen las luchas de clases ni nada por el estilo. El trabajo es una mercancía más que se oferta en el mercado. Como no se es capaz de hacer crecer estas variables, es el Estado quien debe proporcionarlas. El tema es que, por lo que plantea Keynes, se debería hacer solo para corregir las fallas del mercado, pero no así intervenir constantemente de manera fuerte, digamos. Según la economía neoclásica, son los propios trabajadores los culpables del desempleo. Para ellos hay dos tipos de desempleo: el voluntario, es decir, porque el trabajador quiere, y el friccional, es decir, ese estado donde no tenés trabajo pero que rápidamente puedes conseguir otro, digamos. Los neoclásicos plantean algunos postulados respecto a esto. Primero, que el salario real es igual al producto marginal del trabajo. O sea, los empresarios siempre van a contratar trabajadores cuando su productividad sea igual al salario real. Keynes no discute con esto. Pero el segundo postulado indica que la utilidad marginal del salario es igual a la desutilidad marginal del volumen de ocupación. A esto sí lo discute Keynes, porque dice que cuando los precios crecen, el salario real cae. O sea, no estás ganando menos plata en términos numéricos, pero sí la estás perdiendo en la realidad. Un precio aumenta, pero tu salario no cambia. A vos, entonces, te cuesta más conseguir un bien que antes. Los marginalistas dicen que valoran más el ocio, pero en realidad Keynes demuestra lo contrario. Cuanto más cae el salario real, más quiere la gente trabajar, porque necesita pagar las cosas, necesita vivir. Si hay desempleo en esa situación, es involuntario, no como proponían los neoclásicos. Es decir, no es que hay desempleo porque las personas no quieren trabajar. Siempre el salario, aún así sea un salario muy bajo, va a significar más que no percibir un salario en su totalidad. Las personas necesitan subsistir, por lo tanto deberán aceptar los trabajos sea como sea. Al contrario de lo que piensan los neoclásicos, que, como no hay incentivo para trabajar porque el salario real decayó, entonces ni siquiera participó en la oferta laboral. Por eso es que la solución neoclásica, digamos, no es aumentar la demanda agregada como propone Keynes, sino incentivar, fomentar más el espíritu trabajador, digamos, entre comillas, a la población. Hacerlos más trabajadores, según ellos. En fin, ya para terminar, estas políticas fueron las que salvaron a la economía de aquel entonces y perduraron por un tiempo, haciendo crecer términos como estado de bienestar, del cual, si quieren, podemos hablar en otro video. Para la década del 70, los estados habían invertido demasiado y se endeudaron. Poco a poco los postulados keynesianos fueron criticados y dejados de lado. Ahora volvían a resurgir las políticas neoclásicas. En ese entonces, donde vuelve a aparecer la crisis, pero esta vez a causa de la deuda, los neoclásicos retoman la escena económica, pero muchos adaptando postulados keynesianos. Es decir, logrando, así como hizo Marshall su síntesis neoclásica, esta vez una síntesis neoclásico-keynesiana. Volviendo a Keynes, nombré que su propuesta es la de ver o preocuparse más por la macroeconomía. Muy bien, ahí está. Ujú. ¿Qué te pareció la escuela keynesiana? Aparece con el crack de 1929, ¿no? Seguramente ya lo van a estudiar en su curso de historia, ¿no? ¿No? ¿Lo han llevado el crack en Historia Universal en su colegio? ¿O no recuerdas que lo hayas llevado? Ujú. Claro, sí. El crack de 1929, ¿no? Sí, mira que, te cuento, pues. El crack de 1929 la producción se cayó a niveles insospechados. Sí, a niveles insospechados. Así como tú en la mañana bueno, en la mañana se aprecia mucha gente que está saliendo a trabajar, pues te cuento, te cuento. Aquí era al revés. El mundo, los países tenían mucha gente sin trabajar. Y es ahí, en este contexto, donde había depresión, la producción estaba a la mínima expresión, ¿no? Entonces, es ahí donde aparece la escuela keynesiana, la escuela keynesiana. Ujú. Ahí está, ¿ves? Es ahí donde aparece la escuela keynesiana. Muy bien, ahí está la escuela keynesiana, ¿no? Así es, muy bien. Ujú. La escuela keynesiana, ¿no? Que estamos hablando de la intervención del gobierno, claramente, ¿no? Se basa en la idea fundamental, ¿no? Que el gobierno tiene que intervenir.
Entonces, el Estado, para ellos, el Estado debe realizar obras públicas. O sea, como no hay inversión privada, entonces el Estado debe realizar obras públicas para generar empleo. Y de esta manera, los trabajadores recibirán un salario. Con este ingreso que tienen, van a comenzar a, claro, una mayor demanda. Porque si tú haces esto, a ver, acá voy a tener que poner aquí. Ya, porque no tengo espacio. Ya, a ver, claro, con este ingreso, con esta intervención del Estado, entonces aquí se está generando, mira, a ver, ¿no es cierto? Aquí estamos hablando de que hay un mayor ingreso, ¿no? Aquí estamos hablando de un mayor ingreso monetario. Ahí está, ahí estamos hablando de un mayor ingreso monetario, ¿no? Ahí está, ¿ves? Mayor ingreso monetario, ¿no? Mayor ingreso monetario. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Muy bien. Este mayor ingreso monetario. Ujú. Y de este mayor ingreso monetario, ahí está, ¿ves? De este mayor ingreso monetario, ¿qué hace la gente cuando tiene dinero? Profe, ¿qué hace la gente cuando tiene dinero? Profe, mayor consumo. Así, ahí estamos hablando de un mayor consumo. Ya, profe. Y si hay un, ¿qué hacen las empresas cuando ven que se está que la gente consume? ¿Qué hacen las empresas cuando ven, profe? Uy, 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 la gente está que consume, la gente está que consume. Ahí está, ¿eh? La gente está que consume. Si la gente está que consume, por ejemplo, acá se está generando una mayor inversión. Una mayor inversión. Ya sabes, listo, listo, ¿no? Y así se va aumentando el PBI, ¿no es cierto? Claro, así es, ¿no? Sí. Y ahí se va saliendo, ¿no? Se va saliendo. Entonces, la principal cuando la producción es mínima es es un miedo que tiene el empresario, que es algo que estudia Keynes, ¿no? Cuando la cosa va mal, entonces el miedo es mayor, el miedo al fracaso es mayor, que se llama los animal spirits. Ya, si quieres, búscalo, que es algo que estudia estrictamente Keynes, ¿no? Keynes, ¿no? Define este miedo, ¿no? Digamos, ¿por qué no se invierte, ¿no? Aquí aparece este efecto, ¿no? El efecto animal spirits, o espíritu animal, si quieres, ¿no? Entonces, estoy poniéndolo en inglés. Ya, aquí aparece este detalle, ¿no? Entonces, ¿cómo se combate este miedo, ¿no? ¿Cómo se va a combatir este miedo? Se va a combatir porque el Estado va a comenzar a hacer obra pública. ¿Te das cuenta? El Estado va a hacer obra pública. Entonces la gente va a tener dinero. La gente va a tener dinero. Y con ese dinero la gente va a consumir. La gente va a consumir, ¿no? Claro, ¿no? Así es. Sí, es un libro interesante, ¿ah? Muy, muy interesante también, ¿no? Y bueno, lo que le cuestiona a Keynes a la escuela clásica, porque hay un cuestionamiento, ¿ya? Hay un cuestionamiento de manera puntual, es la autorregulación de los mercados, ¿no? Él dice que esto de que el mercado es el mejor asignador de recursos, no. Por eso que él plantea una de las ideas que hasta el día de hoy se recuerda, ya aquí se muestra a favor de la intervención del Estado. Se muestra a favor de la intervención del Estado en épocas de crisis. En épocas de crisis. Ya, así es.
en épocas de crisis, ¿no? Ese es un detalle, ¿no? La escuela keynesiana, ¿sí? La escuela keynesiana, ¿sí? Ahí es. Ahora vamos a ver a la monetarista, ¿sí? Sí, un minutito, ¿ves? Para que lo pueda revisar. Muy bien, ahora ha leído la escuela monetarista. Sí, María Alexandra, qué buena pregunta. Sí, 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 María Alexandra, claro. En el caso del keynesiano, solamente en situaciones, claro, de crisis, ¿no? Es más o menos, ¿me permites usar la metáfora? Lo que Keynes está planteando es, por ejemplo, ¿no? Cuando uno no sabe manejar bicicleta, necesita de dos rueditas al costado, ¿no es cierto? No sé si me estoy dejando entender. Necesita de dos rueditas al costado. Claro, necesita de dos rueditas al costado. Pero cuando ya aprendes a manejar, ¿qué hace con las rueditas? Claro, profe, ya no la saco, pues, profe, ya no, ya saco la ruedita ya. Claro, por supuesto. Y en la vida se necesita apoyo siempre, ¿no? Como por ejemplo, papá y mamá, cuando son bebés, niños, adolescentes, jóvenes, te apoyan, ¿no? Pero en algún momento ustedes ya van a ser independientes, autónomos económicos y financieros, y ya el apoyo de papá no va a ser necesario, ya formará su casa, formará su hogar, pero eso no significa que no necesito apoyo, en algún momento necesito su apoyo, claramente, ¿no? Claro, ¿te das cuenta? Claro, entiendo, pero es parte de eso, es parte del juego. El aprendizaje no está exento de errores, eso lo dicen los más ilustres pedagogos, ¿no? El aprendizaje no está exento de errores, ¿no? Para nada, nada. Sería absurdo pues, que una persona diga aprendí sin errores, no tiene sentido, ¿no? Para nada. Todo aprendizaje conlleva el error, porque el ser humano se va a equivocar. Y ahí va, es parte, el error es parte del aprendizaje. Ya, aquí, bueno, en la escuela monetarista, este es el modelo neoliberal, neoliberal, ¿no? Neoclásico, ¿no? Este es la escuela neoclásica, ¿no? Que se le conoce también, ¿no? La escuela neoclásica, ¿no? La escuela neoclásica. La escuela neoclásica. Ahí está, ¿ves? La escuela neoclásica. Ujú. Esto se muestra a favor de la privatización de actividades económicas y la desregulación de mercados, ¿no? O sea, para ello la actividad privada, por ejemplo, para alguien de la escuela monetarista, San Marcos no debería de existir. Los colegios públicos no deberían de existir. Todo debería ser oferta y demanda. Todo debería ser oferta y demanda. Claro, todo debería ser oferta y demanda, ¿no? Absolutamente, ¿no? Todo. Sí, 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 todo debería ser oferta y demanda. Claro, para un neoclásico, para una, no, para nada, ¿no? Es el neoliberalismo, ¿no?
Ellos proponen el libre mercado, la no intervención del Estado. La inflación consideran ellos que es un fenómeno monetario, ¿no? Ahí está, es un fenómeno monetario. Y ellos consideran responsable al Estado de todas las crisis económicas, ¿no? De todas las crisis económicas, ¿no? Ahí está, ¿no? Sí, el Estado tiene la culpa, ¿no? Y entonces, pero imagínate, yo te hago la pregunta, imagínate que para curarte de una enfermedad solo existan clínicas. ¿Mm? Solo existan clínicas. Que todas las guarderías sean privadas, que todos los colegios sean privados, que todas las universidades sean privadas. Bueno, eso es un poco, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces hay un detalle, ¿no? El Estado simplemente da algunas reglas, algunas normas, ¿no? Y se muestran siempre a favor de la empresa privada, ¿no? ¿Ya? Uh-huh. Milton Friedman, con su obra Capitalismo y Libertad. Milton Friedman con su obra Capitalismo y Libertad. Sí, 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 sí. La obra de él, ¿no? Capitalismo y Libertad, ¿no? Sí, sí, sí. Esta es la obra de ellos, ¿no? La obra de Capitalismo y Libertad. Así es, Capitalismo y Libertad. Claro, dame un minuto, por favor. Dame un minutito. A ver. ¿No di la semana pasada? Sí, pues. Sí, sí, sí. ¿Han escuchado hablar al periodista Aldo Mariátegui? Él tiene esa concepción. Claro, para ellos el estudiante debería, o la persona, ¿quieres curarte? Ahí está el banco, pídele dinero y financia tu curación, ¿no? Financia tu curación. ¿Para qué tan marco? Nada, anda, pide tu crédito a cualquier banco para que estés en una privada. Es básicamente la idea. Sí, sin duda, claro, claro, esa es la idea de ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a ver acá la pregunta uno y la pregunta 2. ¿Se ve, chicos? ¿Se puede ver? Lo puedes ver con tus ojos azules, verdes, celestes. A ver, lo puedes ver con tus ojos azules, verdes, celestes. Sí, sí, sí. Ahí está, muy bien. Listo, a ver. ¿Qué marcarías en la primera y en la segunda? A ver.
A ver, es un aporte de los neoclásicos. A ver, ¿qué marcaste? Ya, el uso de la matemática y un fenómeno monetario. Uno, avión. Muy bien, chicos, ¿ah? La pregunta 2 te dice, la pregunta número 2, respecto a la teoría del valor formulada por Marx, ¿te acuerdas que habíamos hablado? Ya, claro, él dice que eso no se cumple, pues, por el tema de la plusvalía. Y el mercantilismo promovía la intervención del Estado a través del proteccionismo. Dos besos, ¿ah? Dos besos, cuidado ahí. La participación del Estado. A ver, ¿qué marcarías en la siguiente pregunta? Pregunta 3. Para Keynes, la reactivación de la economía mediante el gasto público permite, a ver, que a ver, así es, ¿te acuerdas? La demanda. Muy bien, chicos, qué gusto, qué bueno, qué bueno. Muy bien, estimado. A ver, pregunta 4. John Maynard Keynes propuso que el Estado debía intervenir en la economía cuando hubiera necesidad de regulación. A esta tendencia se le conoce como el cual cuestiona. ¿Qué cuestionaba él? ¿Te acuerdas o no? La libertad de mercado. Está bien, chicos, ¿ah? Lo máximo, maestro. Estamos bien, ¿ah? Buena. Pregunta 5.
Muy bien. La escuela considera que la lucha contra la inflación y el déficit son básicas, ¿ya? Y la otra te dice que los mercados no son autorregulables. Claro, te das cuenta. Entonces aquí son básicas, te dice, ¿no? Claro. Y cuya solución no está a cargo de él, ¿ya? Escuela que indica. Claro, aquí ha habido un error, maestro, pero es la letra C, por descarte. Sí, no sé qué ha pasado ahí. Casi. Pregunta 6. Para la escuela, un mayor desarrollo individual implica un mayor crecimiento y desarrollo de la sociedad y la acumulación de metales preciosos, clásica y monetarista, ¿no? Clásica y mercantilista, ¿no? Avión. 6, avión. Ahí está. Pregunta 7, a ver. Muy bien. Durante los últimos casi 20 años, nuestra economía está alejada de la intervención estatal. Ya, estos lineamientos, te dice, han sido seguidos por la escuela, claro, clásica, los últimos 20 años. Así es. Bueno, como te habrás dado cuenta, yo creo que estás ya capacitado, ¿no? Sin ningún problema para poder trabajar. Así que la verdad que estoy muy contento porque veo que has asimilado bastante el tema, ¿no? Has asimilado bastante el tema y eso es positivo, ¿no? Eso sin duda ayuda mucho. Me alegra mucho que estén asimilando el temita. Le he compartido las diapositivas a la Miss y las clavejitas también se las voy a mandar. No se preocupe, ¿ya? Un gran abrazo para ti, ¿ya? Que te vaya bonito. Buenas tardes.